Antón, yo sí te quiero hacer una pregunta. Este, en una de las láminas mencionaste el texto de Mateo capítulo 11, Sí, en donde decías que los discípulos de Juan Bautista fueron a Jesús a preguntarle si ciertamente él era el Cristo, ¿no? El Mesías. sí. Ahora, haciendo lectura de esa lectura con otro pasaje que aparece en Mateo capítulo 3, no creas que, no pensáis que puede ser más bien esos dos textos como conflictivos, porque Juan va a hacer la pregunta en el capítulo 11 si ya él sabía en el capítulo 3 de que el que estaba desde la teología ungiendo allí en el bautismo es el futuro Mesías. ¿Qué Ya, opináis ya, vos bueno. acerca de esa idea? Sí, sí, no, 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 no. Es que, claro, si lo confrontas el capítulo Sí, 3 con confrontan, el. ¿ah? Sí, si lo confrontas el capítulo 3 con el capítulo 11 es absolutamente contradictorio. Sí, Eso eso es lo que te es quería claro. preguntar. Ujú. Es contradictorio, totalmente. Pero el capítulo 3 de Mateo expresa una opinión teológica y el capítulo 11 está expresando al final una opinión teológica sobre Jesús, pero al principio está expresando algo que por el criterio de dificultad no lo pudo haber inventado la Iglesia primitiva, a saber, las dudas sobre la mesianidad de Jesús. Cuando lo que aparece en el Evangelio de Juan es que lo predica como el Cordero de Dios y en el mismo Evangelio de Mateo como el Mesías y en el de Lucas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, repito, son textos contradictorios, pero probablemente Mateo, eso es lo que Gonzalo Puente, por eso Gonzalo Puente llamaba material furtivo a lo que Brandon llamó antes. Brandon escribe en el 67, Puente en torno a finales de los 80, bueno, aunque la idea fundamental es en el 74, y pronto leyó a Brandon, sin duda alguna, pues el material furtivo es aquel en el que los evangelistas no caen en la cuenta de sus propias contradicciones, o presentan Claro, un material que es realmente nos vale para demostrar, pausada pero razonablemente, algo contrario a lo que dicen los mismos evangelistas. Por eso Brandon dijo, no hay que preocuparse, el que examine críticamente los evangelios puede llegar a tener una idea suficientemente clara del Jesús histórico. Es decir, Brandon estaba también en contra de la postura de Bullman. Bullman era en eso totalmente exagerado, rechazaba prácticamente la historicidad de toda la tradición, incluso sinóptica, y por lo tanto, a pesar de que escribió un librito sobre Jesús de Nazaret, sin embargo afirmara que era imposible escribir una vida de Jesús. Y por eso, desde 1921, los protestantes alemanes y norteamericanos se inventaron eso de que ahí no hubo ninguna búsqueda de Jesús, lo cual es mentira, porque la búsqueda del Jesús histórico siguió perfectamente en Francia, en Inglaterra, en Italia, en España mismo y en todo. Lo que pasa es que era ignorado por unos alemanes que solo se citaban a sí mismos y por unos norteamericanos que seguían en ese momento la teología prácticamente alemana, porque la teología propia norteamericana es casi toda ella, la importante, posterior a 1950. Así que aquí tenemos material furtivo que ciertamente es contradictorio. mira, el tema que tocaste ahorita, ¿no? Que mencionamos, Mateo capítulo 11 con el problema que hay con Mateo capítulo 3. Al Mateo capítulo 11 me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Es posible de que Mateo capítulo 11 sea más bien una redacción posterior al capítulo 3, o sea, de un segundo Mateo? ¿Por qué lo menciono? Porque ese mismo pasaje se encuentra en Lucas. Y Lucas se escribe, o por lo menos hay una parte de Lucas se escribe en Éfeso, y en Éfeso es donde está el problema acerca de quién es el Mesías, si es Juan o es Jesús, ¿no? Es posible que sea Lucas el que haya elaborado ese material en Éfeso y luego
un segundo autor de Mateo o un editor de Mateo lo haya insertado para su comunidad. ¿Qué opináis vos acerca de eso? Eso podría ser posible si Lucas fuera antes de Mateo, cosa que no defiende casi nadie. Y segundo, porque todo el mundo, el 99% dice que Mateo y Lucas están aquí copiando de Q y que este es un texto Q. Por lo tanto, son variantes de cada uno, no es más que una misma fuente y no tenemos una posibilidad de multiplicidad de fuentes. Y si admites que no es una fuente Q, sino una segunda redacción, pues tendrías, eso supondría reescribir toda la redacción del Evangelio de Mateo. Y yo lo veo una empresa prácticamente imposible, ¿eh? Yo Ya, personalmente, yo ya, lo veo perfecto. imposible y pienso que es muchísimo más fácil pensar que cada uno por su lado, Lucas probablemente posterior, y no lo podemos probar, que Lucas conociera a Mateo, aunque mucha gente lo diga y yo muchas veces lo pienso, pero no lo podemos probar. Entonces lo que podemos decir es lo único que afirmamos es que esto es la fuente Q y casi no sabemos más. Y lo demás, un montón de opiniones en los comentaristas.